¿qué tal? Vamos a comentar un poco sobre... Realmente no alcancé a entrar a toda la conferencia o ponencia de contrastes hepatoespecíficos, que creo son de distribución intracelular, a diferencia de los de distribución extracelular, que son los basados en gadolinio. Estos son basados en elementos ferromagnéticos. Realmente no es que sea escucharla toda porque son hepatoespecíficos, contrastes hepatoespecíficos. No solamente se habla de los intracelular, hay otros también que son para localización de las moléculas de Kupfer, célula de Kupfer, perdón. Contraste SPIO, pero ese es otro tipo de contrastes como que más como para patologías más específicas. Realmente el contraste a base de gadolinio en fases dinámicas de biodistribución bicompartimental del medio de contraste, igual que en tomografía axial computarizada multicorte con contraste ayudado, cumpliendo básicamente casi los mismos tiempos, a diferencia de la fase arterial, que en estudio hepático o trifásico hepático, la arterial es a los 25 segundos. Puede variar dependiendo del cuadro clínico y lo que se quiera evaluar, porque si se quiere valorar en hígado o en páncreas, por así decirlo, la parte vascular, en este caso lesiones hipervasculares, por así decirlo, en esa cuestión es un angiotac, ¿no? La fase arterial es en fase angio, solamente para valorar arteria. Es ahí donde hay un cambio que hace con bolus tracking. Eso es lo que más adelante les voy a estar explicando de la literatura, porque luego como que no se entiende bien, se tiende a malinterpretar. Cambia, hay cambios, por ejemplo, se habla de hacerlo con bolus tracking, agregando 20 segundos más a la fase arterial, pero en un cuadro o protocolo específico para una patología específica, que es para una arterial tardía de 30 a 35 segundos, son 35 segundos. Pues si tú le pones 15 que te da el bolus tracking o el smart array, que depende de la marca, y le agregas 20 segundos de retraso, son 35, pero a esos 35 también les tienes que descontar los segundos que te dé de retardo de inicio el equipo, así en automático. Ya ves que le das a iniciar el giro de la hélice o la adquisición y tiene un retardo de segundos en lo que se acomoda el equipo, se acomoda la mesa e inicia el barrido, que son entre 5 y 7 segundos. Esos también los tienes que descontar a esos 20 segundos para que te dé exacto 35 segundos en un protocolo más específico que más adelante les voy a comentar. Es donde existe variabilidad, incluso en la venosa. Por ejemplo, la portal o portovenosa es a los 65 segundos, entre los 65 y los 80. ¿Qué quiere decir los 65 a los 80? Que tienes un tiempo de 65 a 80 segundos para obtenerla. Se hace el rango, son 15 segundos para hacer el barrido. Porque se supone que el barrido solamente se hace de hígado. O sea, solamente se hace de abdomen superior. Es ahí lo que se dice. Realmente la mayoría de los protocolos en la mayoría de los lugares se hace completo, para estudiarlo completo. O sea, un abdomen completo. Se hace completo, o sea, todo. Igual la portopancreática. O sea, esa es ahí existe como cierta intervariabilidad entre lo que dice un autor, lo que dice otro y lo que a final de cuentas se termina haciendo, ¿no? Por ejemplo, Matías Goffre dice que la portal o la portografía se genera a los 60 segundos, pero él está hablando de inyectar
directamente el contraste en la arteria mesentérica superior. ¿Entienden? O sea, ahí es como que queda así como tipo de estar hablando de inyectar directamente el medio de contraste. Realmente yo creo que no lo estoy entendiendo bien ahí. Pero realmente la literatura más actualizada dice que la portovenosa se genera a los 65 segundos, entre los 65 y los 80 segundos. Tal vez ahí Matías no está tomando en cuenta los 5 segundos de retraso que te da el equipo para iniciar, y depende muchas de las veces la velocidad o el tiempo de rastreo o el tamaño de detectores de tu equipo, o sea, la velocidad a la que adquiere el estudio para programar la fase, porque se tienen que hacer adaptaciones cuando el equipo es más lento y hace adquisiciones más lentas, y también se tienen que hacer adaptaciones, reducción de la velocidad de giro, reducción del pitch, cuando los equipos son de 64 o más detectores, que son equipos muy rápidos. Tienen que hacer adaptaciones incluso en las fases, en cuestión al tiempo de inicio. Entonces ahorita más o menos vamos a ir explicando unas cuestiones. Ahorita no vamos a abordar sobre medios de contraste hepatoespecíficos intracelulares. Realmente son uno. Y vamos a abordar unos temas, por ejemplo, tomografía y resonancia magnética en patología pancreática o hepática. ¿Qué es lo mejor? Al final del capítulo de medios de contraste basados en gadolinio para resonancia magnética, se dice al final que sí, el avance de la resonancia magnética, augurando que más adelante con equipos que den una mejor resolución espacial, que sea una mejor calidad de imagen, por ejemplo equipos de 3 Teslas, se podrá superar la sensibilidad que arroja aún todavía la tomografía computarizada multidetector, aparte de lo más, de que es la más accesible, la más rápida, y que aún con todos los hallazgos que aporta la resonancia magnética dinámica con medio de contraste gadolinio, trifásica, porque es en 3 fases básicamente iguales, excepto la tardía, que ahí la hacen a los 3 minutos, en tomografía la hacemos a los 4 minutos, o sea, a los 3 minutos es gadolinio, ¿no? O sea, la biodistribución es igual, pero la distribución celular es más diferente, la parenquimatosa. Entonces, vamos a ir a tocar un poco los temas de algo que escribí por ahí y quiero compartirles, porque luego como que no les gusta leer. Entonces, realmente los capítulos de medio de contraste para resonancia magnética que se maneja en la monografía Serán son muy particulares. Uno de los problemas que tiene el gadolinio para estudios angiográficos angiográficos es el tiempo de adquisición. La mayoría de los contrastes, por ejemplo, hepatoespecíficos, acortan el tiempo de adquisición y mejoran la calidad del estudio en la cuestión de identificación de lesiones o patologías, hepatopatías, por así decirlo, o pancreatopatías. Hay un capítulo que se llama medios de contraste para resonancia magnética intravascular. ¿Qué es intravascular? Son medios de contraste que tienen la capacidad, de enlentecer o disminuir el tiempo de biodistribución bicompartimental. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de los problemas con la resonancia magnética es el tiempo de la adquisición de las secuencias, aun cuando sean una secuencia rápida. Por ejemplo, eco de gradiente 3D, por así decirlo. El tiempo de adquisición, que es muy largo, muchas de las veces queda la fase arterial, que en estudios hepáticos y en estudios pancreáticos, la fase arterial es una de las fases más importantes que se necesitan para poder realizar el diagnóstico. Y ahora sí que una especificidad más viable que la tomografía computarizada
yo siento que sería por esa parte. Por ejemplo, hay un capítulo donde son medios de contraste intravascular que tienen la capacidad de disminuir el tiempo de biodistribución bicompartimental, que quiere decir que te da más tiempo para adquirir la secuencia y aún obtener una buena fase arterial. No dura más tiempo en el compartimento intravascular antes de pasar al compartimento extracelular, que es ya una fase, por ejemplo, intravascular parenquimatosa, que ya es cuando están en arteria y están en parenquima, o cuando ya pasa a parenquima y después pasa a una fase venosa, ya cuando está retornando. Entonces ahorita vamos a abordar unos temas y ojalá les guste. Entonces vamos a primero abordar una información que compartimos ahí en un grupo, bueno, en una ponencia sobre manejo y diagnóstico de la pancreatitis aguda. Se estaban preguntando que cuáles eran los métodos de estudio o de detección de una probable pancreatitis en un paciente con dolor abdominal. Han dicho que en epigastrio. Realmente el dolor abdominal casi siempre es muy inespecífico, no se puede guiar ahora sí que por cuadrantes, mucho menos en abdomen, o sea, por los cuadrantes que nos enseñan normalmente, o sea, realmente el abdomen, como lo dividen, es en 4 cuadrantes, en vez de los 6 cuadrantes que conocemos normalmente. En anatomía normal, ¿no? O sea, se lo dividen mejor en 4, porque hay ciertos cambios, incluso ciertos órganos diferentes entre hombre y mujer. Algunos pacientes tienen el apéndice retroscal, o sea, lo tienen por dentro, otros lo tienen apuntado hacia afuera. O sea, hay muchos cambios, la próstata, la matriz, o sea, hay muchos cambios. Entonces es un poco inespecífico en la cuestión del dolor abdominal. Y el dolor abdominal es muy difícil ahora sí que caracterizar, ¿no? O identificar entre el dolor abdominal o dolor abdominal agudo, ¿no? Entonces ese es como un diagnóstico o un signo de alerta que se tiene que manejar en urgencias. O sea, es urgente. Puede ser desde una úlcera, una perforación de víscera hueca. O sea, el paciente puede la vida del paciente estar en riesgo, ¿no? Puede ser una trombosis de alguna arteria, por ejemplo, trombosis mesentérica. Entonces, depende mucho de la clínica también, pero de lo que aportan los estudios de imagen, muchas de las veces. Entonces, esto fue lo que aportamos, se los voy a leer. Ahora son nada medio aburrido. Un poco ronco. Pero me acabo de levantar. Todo el día. Si se me permite y sin el afán de generar controversia, así como no tener problemas de interés involucrados, porque lo toman a mal. Desde mi punto de vista como técnico radiólogo superior en imagen diagnóstica, según mi experiencia y lo que establece la literatura, en dolor abdominal en epigastrio de 2 días y radiación hacia la espalda, como primer método de diagnóstico de exploración de estudios sería protocolo de abdomen agudo. En este caso, iniciando con una serie de estudios de radiodiagnóstico convencional por rayos X en protocolo o metodología de estudio de dolor abdominal dependiendo del grado del cuadro. Iniciando con 3 proyecciones simples, abdomen simple de pie y en decúbito, así como teletórax. Se inicia con una proyección en bipedestación o de pie, claro, tomando en cuenta el estado del paciente o su grado de cooperación, los medios tecnológicos disponibles en caso de no contar con una mesa basculable, es una mesa que se levanta, o sea, está vertical y la puedes angular, la puedes poner en Trendelenburg, varía, o sea, la puedes poner semivertical, poner una fijación y así tomar una proyección en bipedestación para hablar niveles hidroaéreos, ¿no? Muchas las veces no se puede, muchas veces no se cuenta con la mesa basculable, otras veces está ocupada, entonces tiene que evaluar antes de pasarlo a una mesa fija, algo que ahorita les voy a decir. Una mesa basculable que se puede poner en vertical o semivertical, sosteniendo al paciente con cinta de sujeción, así como conseguir una imagen donde podamos visualizar o se formen niveles hidroaéreos en las cúpulas diafragmáticas. En léxico radiológico se conoce como imágenes radiolúcidas o negras por debajo de las cúpulas diafragmáticas, esa área extraluminal,
o borde angulado de la parte inferior de los pulmones donde se divide la cavidad torácica del abdominal. Como al estar de pie el aire tiende a subir, de existir una perforación de intestino, úlcera, etc., víscera hueca, se formarán dichos niveles que se reconocen por tener una marcada línea radiopaca blanca entre el aire del pulmón y el aire libre del abdomen. De no poder obtenerse dicha proyección antes de pasar al paciente a la mesa, se puede proceder a lateralizar al paciente sobre su lado izquierdo, preferentemente un tiempo de 5 minutos en esa posición en lo que preparamos la técnica, ¿no? Con el paciente en la camilla lo colocamos de espaldas hacia el buque de pared, centrar y obtener una AP de abdomen en decúbito lateral izquierdo con rayo tangencial. Para evaluar niveles hidroaéreos en los rebordes del hígado que nos dan los mismos datos indirectos, o sea, los mismos hallazgos. La diferencia entre tomarla con el paciente en la mesa igual en decúbito lateral izquierdo con rayo tangencial es que en la mesa no podemos usar la parrilla antidifusora o Potter Bucky, lo cual nos dará una imagen menos nítida o con más penumbra por la falta de la rejilla. Como todos sabemos, en la región de abdomen, al ser mayor, por así decirlo, la densidad a 5 centímetros, se tiene que implementar un aditamento que se llama Potter Bucky o rejilla de corte, que está la que nos ayuda a disipar la radiación dispersa, filtrar la imagen, obtener una imagen más nítida y que no salga oscurecida por la penumbra de la radiación dispersa, que es cuando se oscurece la imagen y no se puede visualizar, sobre todo en abdomen y en pacientes con obesidad o un poco más voluminosos. Por eso primero se evalúa el cuadro, o sea, se evalúa el caso, o sea, cómo viene el paciente, qué cooperación presenta, si se puede poner de pie, si viene, por así decirlo, desmayado o dormido, o sea, todo se evalúa para acomodarlo y debe tener un mejor estudio. Por ejemplo, de no encontrar dichos signos o imágenes, proceder con la proyección en decúbito supino y la proyección de tele de tórax, tal vez en busca de una posible asa centinela o hilo mecánico, que nos da indicativo a los datos indirectos de un posible proceso pancreático, obstrucción intestinal, etc. Existen diferentes asas centinela, no solamente hay diferente tipo de asas, diferente tipo de hilios, para que te den indicación de diferentes tipos de patologías, diferentes niveles, diferentes patrones de niveles hidroaéreos que te indican una patología. Pero ahorita vamos a abordar solamente esta. Con lo cual, en ambos casos se procede a un estudio de radiodiagnóstico seccional por tomografía multidetector. También se podría proceder por resonancia magnética. Todo depende de lo que el clínico diga o el médico radiólogo indique. Casi la mayoría de las veces tomografía computarizada por la mayor rapidez. O sea, es más rápido realizar un estudio por tomografía que realizar un estudio por resonancia magnética. Incluso con medio contraste, aunque lo tengas ahí, muchas de las veces es complementario incluso el de resonancia magnética como para un diagnóstico más específico. Pero pueden ser otras cuestiones. Tomografía multidetector simple o contrastada a valorar la necesidad o urgencia por el médico radiólogo del tratante dependiendo de los hallazgos en la imagen. Simple puede ser en la imagen radiológica simple o convencional, que puede ser una simple con agua para distender el tubo digestivo, un estudio de tomografía simple para distender el tubo digestivo, tal vez contraste yodado oral, una trifásica hepática o dinámica hepática, depende del autor y lo que quiere inventar, así como su país, ¿no? Región. E insisto, siempre digo, ¿no? Porque luego la nombran dinámica hepática y yo es lo que yo digo, ¿no? Yo lo llamo como viene Matías Hofer. Insisto que la dinámica solo hace referencia a la dinámica de biodistribución bicompartimental del medio de contraste. Por los diferentes compartimentos una vez inyectado de manera intravenosa, sea un compartimento extravascular, extracelular o extravascular celular, que es un punto intermedio con realce tanto vascular como parenquimatoso. A implementar protocolo pancreático diferente al protocolo hepático. En la fase venosa es portopancreática, parenquimatosa a los 60 segundos y la fase portovenosa es a los 65 segundos. El volumen de contraste es igual
120 mililitros de concentración 300 a 320 para ambas, iniciando con una fase arterial hepática a los 25 segundos, una tercera fase tardía de nombre sistémica o de equilibrio a los 4 minutos. Todo esto de manera manual o con delay, retardo de inicio exacto para todos los tiempos, sin aplicación automática de medición de la llegada al medio de contraste. El nombre cambia según la casa comercial Bolus Tracking SmartRx, ya que esta aplicación nos da una fase arterial precoz o pura de 15 segundos. No todo el tiempo es de 15 segundos, varía dependiendo la velocidad de inyección, varía dependiendo la concentración, si el contraste está muy diluido. En este caso está muy diluido, que sea muy poco, por ejemplo, cuando luego quieren administrar 70 y 50 de solución, ahí el contraste se está diluyendo. Entonces, la fase que vas a tener no va a ser precisa a los 15 segundos, puede ser más tardía, puede ser más inmediata, dependiendo de la cantidad de inyección. A veces la lanza a los 10, a veces la lanza a los 15, varía. Pero entre los 15 y los 17 segundos es una fase arterial precoz o angiotac. Si la administras a una velocidad de 3 a 5 mililitros por segundo. O sea, en tomografías son de 4.5 a 5 mililitros por segundo. O sea, para que sea angio. Para que tenga exactamente los 15. Pero te puede dar incluso 10. Y entonces ya no. En la literatura dice que le agregas, por ejemplo, le agregas 20 segundos. Si te va, tomando en cuenta que te va a dar una arterial a los 15 segundos. El detector automático de bolo, DAP. Y para que tenga una arterial tardía a los 35 segundos en un diagnóstico o protocolo específico para una patología hepática. Cuando no, le agregas 10, pero no siempre es exacto y el tiempo tiene que quedar exactamente dentro de los 25 segundos, que es una fase arterial hepática. ¿Ok? 15 segundos o menos según la velocidad de inyección para un estudio de angiotac. En el caso de este estudio es una velocidad de 4.0 mililitros por segundo. Obligatoriamente uso de bomba de inyección automática de medio de contraste, preferentemente de doble cabezal, para obtener un estudio más limpio en fase venosa y tardía. Al poder realizar una inyección de solución salina que nos ayuda a mantener más tiempo la inyección o compactibilidad del bolo, o medio de contraste en la parte más distal del abdomen. Recordando que el abdomen se divide en dos regiones, abdomen alto y abdomen bajo. Es una extensión muy larga, son dos estudios llamados abdomen completo. La inyección de la solución de medio de contraste, o sea, de solución salina, posterior a la inyección del medio de contraste, aparte que ayuda al momento de realizar la prueba de permeabilidad con solución salina a temperatura corporal, a la misma velocidad a la que vas a inyectar el medio de contraste, de saber que el contraste no se te va a extravasar o se te va a infiltrar, es que limpias el área por la cual el contraste va a entrar al momento que entra la solución. Después de que pasa el contraste, queda contraste residual en la arteria. Si cuando has trabajado con inyectores de un cabezal te das cuenta que cuando haces la fase venosa aún tienes realce, mucho realce en fase no arterial, sino mucho realce de concentración de contraste en la arteria. Mucho, como si lo hubieras hecho antes de la adquisición. No se puede diferenciar vena entre vena y arteria. Esto es porque queda mucho contraste residual en la arteria, la cual no se lava con solución salina para obtener una mejor diferenciación entre vena y arteria y obtener un estudio más puro. Es la ventaja de tener un doble cabezal. La inyección de solución permite realizar un lavado de contraste residual en la arteria para en la fase venosa no tener un gran realce por contraste residual en la arteria, así obtener una mejor diferenciación entre arteria y vena. Además de la inyección de prueba con solución de permeabilidad nos permite estar seguros de que el contraste no se infiltra ni extravasará por la seguridad del paciente. Y eso es lo que puedo comentar. Ahorita vamos a entrar más a lo que dice la literatura. Ok, vamos a analizar ahora lo que dice la literatura. Más que nada para dar el aporte de la información específica de un poco de lo que fui resumiendo, recabando o pasando a escrito de los diferentes capítulos
de un libro que se llama Radiología Básica, Aspectos Fundamentales, tercera edición. ¿Qué dice aquí? Identificación del abdomen normal en radiología convencional. Radiología convencional. En la actualidad, la mayor parte de los estudios de imagen del abdomen se llevan a cabo mediante tomografía computarizada, TC, ecografía o resonancia magnética. No obstante, en muchos pacientes se solicita un estudio radiológico simple del abdomen como primer paso antes de efectuar otros estudios como método de seguimiento de las alteraciones detectadas con otras modalidades. Los fundamentos que guían la interpretación de las radiografías convencionales también se aplican a la TC, la resonancia magnética y la ecografía. Para reconocer los hallazgos anómalos en las radiografías convencionales del abdomen, en primer lugar tenemos que estar familiarizados con las características normales. ¿Cuáles son los aspectos que hay que valorar? En primer lugar, estudiar el patrón general de los gases. Con la evaluación del patrón general de los gases, no tendremos que dedicar demasiado tiempo a identificar cada una de las burbujas de gas intestinal que pueda haber. En segundo lugar, descartar la posibilidad del aire extraluminal. En tercer lugar, descartar la existencia de calcificaciones abdominales anómalas. En cuarto lugar, descartar la posible presencia de masas con densidad de tejidos blandos. Patrón normal de los gases intestinales. La práctica totalidad del gas existente en el intestino procede del aire deglutido. Solamente una pequeña proporción procede de la fermentación de los alimentos por parte de las bacterias. En el abdomen los términos gas y aire se utilizan de manera indistinta para denominar el contenido intestinal. Las asas intestinales que contienen una cantidad suficiente de aire como para estar completamente llenas están distendidas. La distensión del intestino es normal. Las asas intestinales llenas con una cantidad de aire que hace que su tamaño sea superior al normal están dilatadas. La dilatación del intestino es patológica. Me da la garganta. Estómago. Casi siempre hay aire en el estómago, a menos que el paciente haya vomitado recientemente o haya una sonda nasogástrica colocada en el estómago y conectada al dispositivo de succión. Intestino delgado. Generalmente se observa una cantidad pequeña de aire, aproximadamente 2 o 3 asas del intestino delgado no dilatado. El diámetro normal del intestino delgado es mayor a 2.5 centímetros. El intestino grueso, casi siempre hay aire en el recto y en el colon sigmoide. También puede haber cantidades variables de gas en el resto del colon. Serie radiológica del abdomen agudo, proyecciones y aspectos que hay que valorar. En casi todos los departamentos de radiología existe un protocolo o serie de imágenes radiológicas que se aplica de manera sistemática en los pacientes con dolor abdominal agudo. Estas series radiológicas se denominan en ocasiones series de la obstrucción, serie abdominal completa, serie del abdomen agudo o con otros términos similares. Lo mismo se maneja en el libro von Trager. Serie radiológica del abdomen agudo, proyección en decúbito supino del abdomen. Esta proyección se obtiene en casi todos los casos. Proyección del recto, decúbito prono o decúbito lateral. La obtención de estas proyecciones es la de más variabilidad en los diferentes hospitales. Proyección en posición erecta o decúbito lateral izquierdo, casi siempre se incluye una o ambas proyecciones. Proyección torácica en posición erecta o en decúbito supino. La inclusión de una radiografía torácica depende de la sistemática aplicada en cada hospital. Proyección en decúbito supino. Esta proyección es adecuada para evaluar el patrón general del gas, el aspecto general del patrón del gas intestinal, incluyendo la cantidad de aire y líquido y su localización. Más probable, la valoración de este patrón general es más importante que la identificación de cada pequeña burbuja de aire existente. En la radiografía, la identificación de la presencia o ausencia de calcificaciones, la identificación de la presencia de masas con densidades de tejidos blandos. ¿Cómo se obtiene? El paciente se coloca sobre su espalda en la mesa de rayos X, en la camilla o en la camilla. Los rayos X se dirigen verticalmente en dirección inferior. Claro que una proyección, la técnica de una proyección
es un poco más compleja que lo que aquí se está planteando. Aquí solamente se les da una introducción a cómo es la metodología para realizarla, así como para entenderla, porque para hacer una proyección en decúbito existen muchos parámetros técnicos que ahorita no vamos a manejar. ¿Cuál es la proyección alternativa? Realmente no hay ninguna alternativa que permita sustituir la proyección del abdomen en decúbito supino. Con independencia de la enfermedad que puede presentar, la práctica totalidad de los pacientes son capaces de tolerar esta parte de la evaluación radiológica. Proyección en decúbito prono. Esta proyección es adecuada para identificar la presencia de gas en el recto y en el colon sigmoide, dado que el recto y el colon sigmoide son los puntos más altos del intestino grueso. Cuando el paciente se coloca en decúbito plano sobre la mesa de rayos X, el aire se desplaza hacia la zona rectosigmoidea. ¿Cómo se obtiene? El paciente se coloca con el abdomen sobre la mesa de rayos X o sobre la camilla y el haz de rayos X se dirige verticalmente en dirección inferior, entrando por la parte posterior y saliendo por la parte anterior. Eso no viene ahí, pero eso es más cuestiones técnicas. Proyección alternativa. A menudo los pacientes son incapaces de colocarse en decúbito prono o plano debido a la enfermedad o a la situación clínica que padecen, por ejemplo, cirugía reciente, dolor abdominal intenso. En estos casos puede colocarse al paciente en decúbito lateral izquierdo para obtener una proyección lateral del recto expuesta con las vertical que sirve como proyección alternativa. La radiografía de decúbito prono generalmente en la proyección lateral y recto se observa la presencia o ausencia de aire en el recto y o en el colon sigmoide. A tomar un vaso de agua, no de la garganta. Entonces vamos a un café. Proyección del abdomen en posición erecta. Esta proyección es adecuada para visualizar el aire libre en la cavidad peritoneal, es decir, el aire extraluminar, visualizar los niveles hidroaéreos existentes en la luz intestinal. ¿Cómo se obtiene? El paciente permanece de pie o sentado y la exposición se realiza con el haz de rayos X dirigido horizontalmente paralelo al plano del suelo. ¿Cuál es la proyección alternativa? A menudo los pacientes con signos y síntomas de patología abdominal aguda no pueden tolerar la bipedestación y tampoco estar sentados en posición erguida. Para poder obtener una proyección del abdomen en posición erecta, en estos casos la radiografía en posición erecta puede sustituirse por una proyección de decúbito lateral izquierdo del abdomen. En este caso, se coloca al paciente sobre el lado izquierdo de su cuerpo en la mesa de rayos X. De esta manera, el aire libre que puede existir se desplaza hasta la parte más alta de la cavidad abdominal, que en este caso es el lado derecho del paciente. El aire libre puede visualizarse fácilmente sobre el borde externo del hígado, donde normalmente no hay nada de gas. Si se tiene una proyección en decúbito lateral derecho, el aire libre, si llegara a existir, se desplaza hasta el lado izquierdo del abdomen. Es la localización normal de la burbuja gástrica y también el gas existente en el ángulo esplénico del colon, de manera que ambas localizaciones pueden confundirse con aire libre. Para visualizar el aire libre, es preciso dirigir el haz de rayos X horizontalmente paralelo al suelo cuando se obtiene una proyección en decúbito. Proyección a la tomografía computarizada abdominal y pélvica de la garganta. Se estima que cada año se realizan aproximadamente 80 millones de tomografías computarizadas de todos los tipos en Estados Unidos. Casi el 10% de todas las consultas en urgencias son por dolor abdominal de origen no traumático. A muchos de estos pacientes se les realiza TC de abdomen y pelvis para detectar o aclarar sus hallazgos clínicos, como con todos los estudios de imagen. Uno de los principios básicos de la TC abdominal y pélvica es maximizar las diferencias en la densidad entre tejidos para mostrar mejor su singular anatomía. Con este objetivo, los estudios con TC utilizan con frecuencia contrastes intravenosos y orales. Contraste intravenoso en la TC. Las TC pueden realizarse con y o sin la administración intravenosa de contraste yodado, pero en general proporcionan más información diagnóstica que es más fácilmente reconocible cuando puede utilizarse contraste intravenoso. Las TC realizadas con contraste intravenoso se denominan con contraste. Normalmente el radiólogo elegirá los parámetros técnicos para optimizar el estudio de TC en relación con los aspectos clínicos específicos del paciente, por ejemplo, las diferentes velocidades en la administración del contraste.
y el momento de realizar el estudio permitirán al contraste de los vasos hepáticos respecto al parenquima hepático. Aunque puede parecer una gran idea administrar contraste a todos los pacientes, debe tenerse en cuenta que el contraste yodado puede tener efectos adversos y producir reacciones graves en individuos susceptibles. Contraste oral en la TC. En la TC abdominal y pélvica también puede administrarse contraste oral para definir el intestino, aunque su uso ha disminuido conforme ha mejorado la calidad de las imágenes de la TC. El contraste oral generalmente no se utiliza en la TC de tórax, a menos que exista una duda específica que implique el esófago. El contraste lo han administrado con frecuencia en dosis divididas para permitir que el contraste inicial alcance el colon, mientras el contraste más tardío opacifica el estómago. Se emplea en muchas TC abdominales, excepto en aquellas realizadas por traumatismos. Los estudios para la localización de litiasis y los estudios dirigidos específicamente a la evaluación de estructuras vasculares como la aorta. Puede utilizarse uno de los dos tipos diferentes de contraste oral. El más empleado es una solución diluida de sulfato de bario, el mismo agente de contraste utilizado en los estudios gastrointestinales superiores y en los enemas de bario. Si existe sospecha de perforación intestinal y es posible que el contraste pueda salir de la luz intestinal, en ocasiones se utiliza un contraste yodado hidrosoluble. El contraste también puede administrarse por vía rectal para pacificar el colon más rápidamente de lo que tardaría en alcanzar el intestino grueso. Con el contraste por vía oral o mediante una sonda Foley para pacificar rápidamente la vejiga urinaria. Probablemente no será el clínico el que deba tomar la decisión sobre cuándo utilizar un medio de contraste. El radiólogo generalmente individualizará el tipo de estudio para responder mejor a la pregunta clínica que se le formula, por lo que siempre es importante proporcionar la mayor información clínica posible cuando se solicita un estudio radiológico. ¿Qué dice sobre el páncreas? El páncreas es un órgano retroperitoneal orientado de forma oblicua, de forma que no se ve el órgano entero en ninguna imagen axial del abdomen superior. La cola generalmente es no superior y reposa en el lío del vaso. En la parte inferior del cuerpo del páncreas atraviesa la línea media y se sitúa anterior a la arteria mesentérica superior. La cabeza del páncreas está rodeada por el duodeno, el proceso oxidado en la parte de la cabeza, y rodea la vena mesentérica superior. La vena esplénica discurre a lo largo del borde posterior del páncreas hasta la vena mesentérica superior. Y la arteria esplénica transcurre a lo largo del borde superior del páncreas, desde el tronco celíaco hacia el vaso del conducto pancreático principal. Drena el duodeno mediante el conducto de Wilson y en ocasiones a través de un conducto accesorio Santorini. El conducto pancreático puede ser visible y mide de 3 a 4 milímetros de diámetro. La cabeza del páncreas mide 3 centímetros en su dimensión máxima, el cuerpo 2.5 centímetros y la cola 2 centímetros. La glándula mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros de longitud. Según aumenta la edad de la glándula, puede sufrir infiltración grasa, lo que hace que tenga aspecto plumoso. Hilio funcional localizado, asa centinela. Fisiopatología. La irritación focal de una o de varias asas intestinales tiene lugar con mayor frecuencia debido a la inflamación de un órgano adyacente. Por ejemplo, la pancreatitis puede afectar las asas intestinales localizadas en el hipocondrio izquierdo y la diverticulitis a las asas de la fosa ilíaca izquierda. Las asas afectadas son casi siempre asas del intestino delgado y, dado que anuncian la presencia de un proceso patológico subyacente, se denominan asa centinela. La irritación hace que estas asas pierdan su función normal y su peristaltismo.
de la garganta, de manera que muestran aperistalsis y esto induce secundariamente su dilatación. Dado que el hilio funcional no da lugar al grado de obstrucción que se produce en la obstrucción mecánica, sigue pasando algo de gas por el intestino desfuncionalizado más allá del punto del hilio localizado. El aire alcanza generalmente el recto o el colon sigmoide y es visible en su interior en las radiografías convencionales. ¿Cuáles son las causas del hilio localizado? Las asas intestinales dilatadas tienden a aparecer en la misma zona anatómica que los procesos inflamatorios o irritativos del órgano abdominal adyacente, aunque esto no siempre es así. En las radiografías convencionales, la causa exacta del hilio funcional puede únicamente deducirse por la localización del hilio. La causa del hilio localizado con frecuencia es visible en la tesis abdominal. ¿Cuáles son las características claves de la imagen del hilio localizado? En las radiografías convencionales de un hilio localizado se observan una o dos asas del intestino delgado con dilatación persistente. ¿Qué quiere decir? Que de pie y de cúbito están fijas, no se mueven. O sea, queda el asa marcada en de pie y de cúbito. El término dilatación indica que las asas del intestino delgado muestran un calibre persistentemente mayor de 2.5 centímetros. Las asas del intestino delgado implicadas en un hilio funcional generalmente no muestran una dilatación tan importante como la correspondiente a las asas de obstrucción mecánica. De manera infrecuente, el asa centinela puede pertenecer al intestino grueso más que al intestino delgado. Esta situación puede observarse especialmente en el ciego en enfermedades como la apendicitis. En las asas centinelas se observan a menudo niveles hidroaéreos. En el hilio localizado se observa generalmente gas en el recto o en el colon sigmoide. Pancreatitis. Las dos causas más frecuentes de pancreatitis son el alcoholismo y los cálculos biliares. La inflamación del tejido pancreático que conduce a la rotura de los conductos con derrame de los jugos pancreáticos es un proceso que ocurre fácilmente debido a que el páncreas no está rodeado por una cápsula. La pancreatitis constituye un diagnóstico clínico en el que la tesis sirve para documentar una causa o una complicación. Identificación de la pancreatitis aguda en la TC. Aumento de tamaño de todas las zonas del páncreas. Las medidas normales del páncreas son 3 centímetros para la cabeza, 2.5 centímetros para el cuerpo y 2 centímetros para la cola. Densidades lineales peripancreáticas o acumulaciones de líquido alrededor del páncreas. Lesiones de atenuación baja en el páncreas debido a necrosis. Las áreas del páncreas no viable generalmente aparecen en las fases iniciales de la enfermedad. Para que sea visible, se administra contraste intravenoso y su detección es importante para determinar el pronóstico. Formación de pseudoquistes. El tejido fibroso origina la encapsulación de la acumulación de las secreciones pancreáticas liberadas por el páncreas inflamado. La pared de un pseudoquiste suele ser visible mediante TC y puede captar contraste. ¿Qué es la pancreatitis crónica? La pancreatitis crónica es una enfermedad persistente e irreversible del páncreas que se debe con mayor frecuencia al abuso del alcohol, que da lugar a fibrosis y atrofia de la glándula, dilatación ductal y a menudo diabetes. El adenocarcinoma pancreático. Los factores de riesgo para el adenocarcinoma pancreático son el alcoholismo, el consumo de cigarrillos, la pancreatitis crónica y la diabetes. El adenocarcinoma pancreático tiene un pronóstico extraordinariamente malo. En la mayoría de los casos no es posible la resección quirúrgica y el tumor es incurable en el momento en el que se establece el diagnóstico. En la mayoría de los pacientes, 75%. El tumor se localiza en la cabeza del páncreas, aproximadamente en el 10%. Afecta al cuerpo y en el 5% a la cola. Alrededor de la mitad de los pacientes inician el cuadro clínico con ictericia y en la mayoría de los casos hay dolor. La ecografía es el diagnóstico de elección para valoración diagnóstica inicial de un paciente con ictericia, piel amarilla. Identificación del adenocarcinoma pancreático en la TC. Una masa pancreática focal, generalmente hipodensa,
con respecto al resto de la glándula. Dilatación ductal, generalmente con afectación de los conductos pancreáticos y biliares. El conducto de Wilson normal tiene un calibre inferior a 4 milímetros en la cabeza y dicho calibre se reduce de forma progresiva hasta la cola del colédoco. El colédoco debe tener un calibre inferior a 7 milímetros. Otros hallazgos en el carcinoma pancreático son su diseminación a los órganos contiguos, las adenopatías y o la citis. Ahora vamos a dar un repaso a lo que dice el manual de tomografía de Matthias Hofer sobre este tipo de casos. Manual de tomografía de Matthias Hofer, patología del hígado. La administración del contraste en bolus cuando se realiza una adquisición helicoidal en las 3 fases del realce por medio de contraste arterial, precoz, venosa portal y venosa tardía, resulta innecesario el estudio sin contraste. Las lesiones hipervasculares se definen con mucho mayor claridad en la fase arterial precoz que en la venosa tardía o fase de equilibrio, donde los niveles de densidad de los sistemas arterial, venoso portal y venoso son prácticamente idénticos. Yo difiero sobre la realización del estudio simple, que ahí se tiene que realizar un estudio simple para un diagnóstico diferencial. Portografía por TC. Las posibilidades de precisar el tamaño real de las lesiones hepáticas aumentan significativamente si se inyecta el medio de contraste directamente en la arteria mesentérica superior o la arteria esplénica, obteniendo luego las imágenes en fase venosa portal, dado que el principal aporte vascular de la mayoría de las metástasis y tumores proviene de la arteria hepática. Estas lesiones se verán hipointensas en el seno del parenquima normal hiperintenso porque ha realzado con el medio de contraste en el mismo paciente. La fase arterial precoz muestra que sin la portografía TC se habría infravalorado de forma llamativa la extensión de las metástasis. Pancreatitis aguda y crónica. La pancreatitis aguda puede presentarse como pancreatitis adematosa intersticial, siendo frecuente en la TC el hallazgo del líquido hipodenso, peripancreático exudado y edema del tejido conjuntivo. Los contornos pancreáticos aparecen desdibujados en la TC y se pierde el patrón lobular normal de la glándula. El grado de necrosis es un signo con valor pronóstico en la pancreatitis necrótica hemorrágica. La pancreatitis crónica evoluciona lentamente o bien en episodios recidivantes. Las 2 causas más frecuentes de la pancreatitis crónica son el abuso del alcohol y la coledocolitiasis. Sus rasgos típicos son la fibrosis, las calcificaciones multifocales, la dilatación irregular del conducto pancreático y a veces la formación de pseudoquistes en el seno o en la vecindad del páncreas. La enfermedad puede llevar como signo tardío la atrofia pancreática. Actualmente se debate la posibilidad de que el carcinoma pancreático aparezca en asociación con la pancreatitis crónica calcificante. Neoplasias pancreáticas. La mayoría de los carcinomas pancreáticos se localizan en la cabeza del páncreas. Debido a ello, incluso tumores de pequeño tamaño pueden originar colestasis por obstrucción del colédoco. Estos carcinomas tienden a metastatizar muy precozmente en el hígado y en los ganglios linfáticos regionales. En caso de duda, debe practicarse una colangiografía percutánea retrógrada endoscópica, CEPRE, para explorar el conducto pancreático y o el colédoco. Los tumores de células de los islotes que son funcionantes en el 75% de los casos se localizan en el cuerpo del páncreas. El síndrome de Zollinger-Ellison está motivado por un tumor secretor de gastrina. Otras neoplasias en relación con el páncreas son los insulinomas, los glucagonomas y los tumores productores de serotonina. Por tomografía. Vamos a ver, cuando se inyecta por vía intravenosa, los contrastes iodados pasan al sistema arterial y de ahí a los capilares donde difunden al espacio intersticial y al sistema venoso. Los contrastes no pasan al interior celular ni tampoco atraviesan la barrera hematocefálica cerebral. Si se rompe dicha barrera hematoencefálica por la existencia de una lesión subyacente, sí la podrán atravesar. ¿Qué quiere decir? Que si rompe la barrera es
patológica el hallazgo. Los contrastes yodados son eliminados por el riñón sin metabolizarse y el 90% se excreta en las primeras 24 horas. Cuando existe insuficiencia renal, pueden excretarse por la vesícula y por la vía intestinal. El objetivo es administrar la mínima cantidad de contraste para conseguir una concentración de yodo suficiente que permita el aumento de atenuación adecuado y que el estudio sea diagnóstico. El aumento de atenuación del contraste depende de la cantidad de yodo que se introduzca y, por lo tanto, de la concentración y de la cantidad de contraste que se administre. ¿Sí lo entendimos? También depende de la tasa de inyección. Así, un contraste con una concentración de 400 miligramos de infusión por mililitro inyectado a 3 mililitros por segundo ofrece un realce similar al de una concentración de 300 miligramos de infusión por mililitro inyectado a 4 mililitros por segundo. ¿Sí entendimos? El peso del paciente también condiciona el volumen de contraste a administrar. A mayor peso del paciente se requiere mayor cantidad de contraste para obtener una concentración de contraste por kilogramo y un efecto similares. Las dosis habituales suelen estar alrededor de 300 miligramos de infusión por kilogramo para alcanzar un efecto diagnóstico. En la práctica clínica habitual es frecuente administrar la misma cantidad de contraste para un mismo tipo de estudio, independientemente del peso del paciente, y suele rondar entre los 50 a 150 mililitros de contraste con 300 miligramos de infusión por mililitro. El límite superior puede estar en los 200 mililitros con 320 miligramos de infusión por dilución o 64 gramos de yodo. Aunque esta cifra podría verse rebasada dependiendo del contexto clínico, en el caso de estudios pediátricos, si suele calcularse la dosis según el peso, frecuentemente son 2 mililitros de infusión por kilogramo. Las reacciones adversas a los medios de contraste yodados se presentan entre el 5 a 8% de la población general. La mortalidad es muy baja, aproximadamente de un 0.9 por 100.000 estudios. Son los contrastes no iónicos. Los contrastes iónicos son los que presentan mayor tasa de reacciones adversas. Por eso se buscó una molécula. Se buscó modificar la molécula y en este caso no darle una carga iónica. Son los contrastes no iónicos para disminuir la tasa de reacciones adversas. O sea, los contrastes iónicos hoy en día se usan solamente en estudios cavitarios. Muy pocas veces se administran por vía intravascular porque su tasa de reacción es muy alta, a diferencia de los contrastes no iónicos. La mortalidad es muy baja, aproximadamente un 0.9 por 100.000 estudios. Nefropatía inducida. La alteración de la función renal es uno de los efectos adversos más importantes. Se define como la reducción de la función renal que provoca un aumento de la cifra de creatinina en plasma de más de un 25% sobre el valor previo, o bien un incremento superior a 5.5 miligramos por dilución en los 2 o 3 días siguientes a la administración de contraste, excluyendo otras causas. Los medios de contraste yodados se eliminan predominantemente por vía renal. La nefrotoxicidad se produce por efecto tóxico directo sobre las estructuras renales y también por la vasoconstricción de los vasos renales. Esta alteración suele ser autolimitada y transitoria, con recuperación en una semana. Se produce en mayor medida en aquellas personas que tienen una función renal previamente alterada, de forma que solo se observa en un 2% de los pacientes con función renal normal y llega a un 50-90% de los que la tienen alterada, insuficiencia renal crónica. El daño permanente se produce en menos casos, siendo necesaria la diálisis en el 0.4 a 2% de los pacientes. Los factores de riesgo para desarrollar nefropatía inducida por contraste son tener una función renal previamente alterada, diabetes mellitus, el uso de contrastes hiperosmolares, altas dosis de contraste, la deshidratación y el uso simultáneo de otros fármacos nefrotóxicos. Todos estos factores alteran la función renal y predisponen a que la toxicidad por el contraste sea mayor y permanente. En estos pacientes se recomienda determinar la creatinina en suero para reconocer la función renal previamente a la administración del contraste.
y poder establecer medidas para disminuirla. Para intentar disminuir esta nefrotoxicidad, se recomienda hidratar al paciente. La medida más eficaz es la hidratación intravenosa que la oral, pero ambas son efectivas. La hidratación ha de ser tanto previa como posterior a la administración del contraste. Utilizar contrastes hiposmolares o isosmolares. De esta forma se consigue disminuir la alteración de la osmolaridad del contraste sobre el riñón y por lo tanto el efecto tóxico directo. Disminuir las dosis de contraste. Evitar otros fármacos nefrotóxicos al menos 24 horas antes de la administración del contraste. Extravasación. La mayoría de las lesiones son leves, aunque puede producir lesiones cutáneas tales como úlceras, necrosis y en casos graves, síndrome compartimental. Las lesiones son más frecuentes con contrastes hiperosmolares. Tras la extravasación se recomienda elevar el miembro afectado, aplicar frío y vigilancia. ¿Cuáles son las situaciones especiales? Embarazo. Los contrastes yodados pasan la placenta y permanecen en el feto y el líquido amniótico durante bastante tiempo. El yodo libre del contraste produce depresión o hipofunción de la glándula tiroidea. Por el contrario, no se han observado efectos mutagénicos o teratogénicos tras la administración de los contrastes yodados. En la lactancia, la cantidad de contraste yodado que pasa a la leche materna y que es absorbida por el lactante es mínima, por lo que no es imprescindible interrumpir la lactancia. Tumores productores de catecolaminas, feocromocitoma y paraganglioma. La administración de contrastes yodados induce una liberación de catecolaminas de estos tumores, feocromocitoma y paraganglioma, produciendo crisis hipertensivas. Los pacientes tratados pueden recibir contrastes yodados por vía intravenosa, recomendándose el uso de contrastes no iónicos. Pacientes hipertiroideos, debido al aporte extra del yodo libre que existe en las preparaciones del contraste yodado, los pacientes hipertiroideos pueden sufrir una crisis hipertiroidea a las 4 a 6 semanas de su administración. Los contrastes enterales en TC pueden diferenciarse en positivos si aumenta la densidad o negativos si la disminuyen. El agua puede definirse como un contraste neutro o negativo. Los contrastes positivos, como el sulfato de bario, se trata de solución de bario de baja densidad de 1 a 3%. El tránsito de este contraste es relativamente lento y además puede producir artefactos, lo que disminuye su uso. Habitualmente se dan 500 ml de sulfato de bario diluido entre 45 minutos a 2 horas antes de realizar el estudio. Justo antes de realizar el examen se dan 200 ml para llenar el estómago y el intestino delgado proximal. Contrastes yodados. Los contrastes yodados son solubles en agua y se pueden utilizar para su administración enteral. A causa de su sabor desagradable, existen preparados para uso oral que contienen aditivos para mejorarlo. Debido al precio, suelen utilizarse contrastes iónicos monómeros. El contraste más utilizado es el diatrizoato de meglumina y sodio, comercializado como Gastrofin. Por lo general, se utilizan diluidos al 2 a 5%, 10 ml en 300 ml de agua, para rellenar el intestino delgado. Suelen administrar un total de 1 a 1.5 litros durante los 60 a 90 minutos previos al estudio. Para llenar de forma óptima el estómago, los últimos 200 mililitros se administran en la sala de exploraciones, pudiéndose aumentar la concentración al 5%. Si solo se desea estudiar el tracto gastrointestinal superior, suele ser suficiente dar 500 mililitros 15 a 30 minutos antes. En el caso de que se administre por vía rectal, para estudiar la región recto-sigmoidea, suelen ser adecuados 300 mililitros a la misma dilución. Contrastes negativos, gases y CO2. Los gases atenúan los rayos X en baja proporción, absorbiéndose hipodensos. En la TC se suelen utilizar en colonografías o endoscopías virtuales por TC, junto con un contraste positivo para marcar los restos fecales, en este caso agua. Su utilización permite una adecuada distensión que facilita la detección de pequeños pólipos o lesiones murales exofíticas. Agua, un vasito nada más. Agua. El agua puede catalogarse como contraste negativo o neutro, permitiendo valorar el realce mural intestinal. Cuando se administra también contraste intravenoso para conseguir un adecuado grado de distensión, se administran de 1 a 1.5 litros unos 30 a 60 minutos antes del examen.
Debido a su rápida absorción, en ocasiones puede no distender de forma homogénea el tracto digestivo. Se utiliza junto con la metilcelulosa en estudios de enteroclisis por TC. Metilcelulosa es un fármaco que se utiliza como contraste con una densidad similar a la del agua, aunque presenta una mayor viscosidad. También se utiliza junto con contrastes intravasculares para valorar el realce mural. Contrastes oleosos. Se utilizan sustancias con alto contenido en grasa para conseguir disminuir la densidad de la luz intestinal. Entre ellos están la leche entera o el aceite de maíz. La vía intravenosa es la forma más habitual de administrarlo. El contraste suele administrarse con inyector. Así se consiguen flujos reproducibles y se pueden modificar cantidades y flujos dependiendo del tipo de estudio y del paciente. Algunos modelos tienen una segunda bomba que permite administrar suero. Los estudios que solo valoran el realce tardío, por ejemplo, la TC craneal para el estudio de una lesión focal cerebral, pueden hacerse administrándose el contraste de forma manual con una jeringa. La administración de suero posterior a la de contraste suele ser recomendable en los estudios en los que se sincroniza la administración del fármaco con la realización de la TC. Esto es así porque se compacta el bolo de contraste, evita que una parte de este se quede en el sistema venoso sin alcanzar el corazón y disminuye los posibles efectos locales del fármaco hipertónico en las venas. Es muy importante evitar que se introduzca aire en el sistema que lleva el contraste desde el inyector hasta la cánula o catéter insertado en el paciente. Esto puede ocurrir por el manejo incorrecto de los contrastes o de las posibles conexiones entre el inyector y el paciente. Pequeñas cantidades de émbolos aéreos pueden ser absorbidas por el cuerpo y ser asintomáticas. En el caso de un émbolo de gran tamaño, puede provocar sobre todo daños neurológicos permanentes. El contraste iodado tiene una distribución extracelular tras pasar por las venas y alcanzar el corazón. Se distribuye por el sistema arterial hasta llegar a los diferentes órganos y tejidos. Aquí pasa al espacio intersticial y al sistema venoso. El contraste recircula, estableciéndose un equilibrio entre los espacios vascular e intersticial mientras es eliminado por el riñón. Esta distribución inicial del contraste permite diferenciar tres fases que son de utilidad diagnóstica: fase de bolo, fase de no equilibrio y fase de equilibrio. La fase de bolo, también llamada fase arterial, se produce cuando la mayoría del contraste se encuentra en el árbol arterial. Se caracteriza por la existencia de una diferencia de 30 unidades Gaussian entre la aorta y la vena cava inferior. El contraste aún no ha alcanzado el sistema venoso. 2. La fase de no equilibrio, también llamada fase portal o venosa, se produce a continuación de la fase anterior y existe una diferencia de 10 a 30 unidades Gaussian entre la aorta y la vena cava inferior. Las arterias están opacificadas y en menor medida también lo están las venas y los órganos. Suele producirse aproximadamente a partir de los 60 segundos de la administración del contraste. Fase de equilibrio, también denominada fase de retraso. Suele producirse a los 120 segundos de la administración del contraste. Prácticamente no hay diferencia entre las diferentes estructuras vasculares. El contraste se está eliminando por los riñones y está repletando el sistema excretor. Las tres fases son consecutivas y la fase de equilibrio se mantiene hasta la eliminación del contraste. El tiempo entre inyección de contraste y la realización del estudio de TC se denomina tiempo de retraso o delay. En la literatura existen muchas denominaciones o subclasificaciones de estas tres fases y hacen referencia a la estructura que principalmente están realzando y el tiempo de retraso aproximado en el que se produce. ¿Cuáles son los tipos de fases y tiempos de retraso respectivos? Para la fase arterial precoz la tenemos entre los 15 y los 25 segundos, de inicio 15 segundos y termina a los 25 segundos. La fase arterial tardía está de un inicio de los 35 segundos y termina a los 45 segundos. La fase arterial hepática, o sea que si la tienes después de los 45 segundos ya no la vas a alcanzar. Fase arterial hepática se obtiene entre los 17 a 25 segundos. Realmente está a los 25 segundos tomando en cuenta de otra literatura. Fase venosa portal
Inicia a los 65 segundos, termina a los 80 segundos. Parenquimatosa pancreática, entre los 40 y los 60 segundos. Luego los 60 segundos, depende de la dirección. Fase entérica, 40 a 50 segundos. Fase córtico-medular, que es la Parurotac, 30 a 70 segundos. Fase nefrográfica, 80 a 130 segundos. Fase excretora, 3 a 15 minutos. O sea, entre los 3 minutos y los 15 minutos hay varias. Fase sistémica, a los 3 minutos. Factores técnicos. Estos factores corresponden al volumen y tipo de contraste administrado, a la velocidad y a la duración de la administración. Volumen de contraste. A medida que aumenta el volumen de contraste, aumenta el tiempo en alcanzar el pico de realce arterial y hepático y aumenta el realce. Tipo de contraste. Las preparaciones de los contrastes pueden estar más o menos diluidas, de forma que un mismo contraste se puede encontrar a unas concentraciones diferentes, por ejemplo, 270 miligramos de infusión por dilución, 300 miligramos o 320 miligramos, con volúmenes iguales a mayor concentración de yodo del contraste. Se consigue mayor realce. Si se administra la misma cantidad de yodo total, concentración de yodo por volumen inyectado, por ejemplo, 140 mililitros de contraste a 300 miligramos de infusión por dilución y 120 mililitros de contraste a 350 miligramos de infusión por dilución, el pico de realce aórtico es mayor y más temprano en los de mayor concentración, no afectando el realce hepático. La velocidad de inyección. A mayor velocidad de inyección, más rápidamente se obtiene un realce tanto arterial como hepático y menor es el tiempo de retraso que se necesita. La inyección del contraste en un paciente puede realizarse a una velocidad unifásica o bien a diferentes velocidades multifásicas. Esto último se realiza para alcanzar un pico de realce y mantenerlo en el tiempo hasta que pueda completarse el estudio, sobre todo en estudios que requieren mucho tiempo para completarse, por ejemplo, en TC secuenciales o bien en estudios arteriales o tomografía computada multidetector de miembros inferiores. Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones clínicas solo es necesaria la inyección a una velocidad constante. ¿Cuáles son los factores relacionados con el paciente? Hay dos factores importantes en el realce del contraste sobre los órganos que son el peso del paciente y la función cardíaca. El peso del paciente es inverso a la magnitud de realce que produce el contraste. Esto se debe a que el contraste se distribuye por un volumen mayor disminuyendo su concentración en los tejidos. Por ello, en pacientes con mayor peso puede ser necesario incrementar el volumen de contraste, la concentración del contraste o la velocidad de inyección. Función cardíaca del paciente. Es importante debido a que influye en el tiempo que requiere el contraste para distribuirse por los diferentes órganos. A peor función cardíaca, mayor tiempo de retraso será necesario para alcanzar las diferentes fases de distribución del contraste. ¿Cuáles son las técnicas de sincronización? Los estudios para valorar las estructuras arteriales o la vascularización arterial de un órgano requieren la administración rápida de contraste, obteniendo así un pico de realce arterial de corta duración. Para sincronizar de forma adecuada el paso del contraste por las estructuras arteriales con la realización del estudio y obtener el mayor realce arterial, los aparatos actuales disponen de dos herramientas diferentes: el bolo de prueba y el seguimiento del bolo de prueba o test bolus. Este método se basa en inyectar una pequeña cantidad de contraste, bolo de 10 a 20 mililitros y de 8 a 15 segundos. Después se comienzan a realizar cortes consecutivos sobre una estructura de interés y siempre a la misma altura del paciente, dependiendo el nivel o la región a la que vamos a realizar la angio. A ese nivel vamos a empezar a realizar cortes como el del bolus tracking. Para estar monitorizando, como si fuera fluorotomo, estar monitorizando el momento en el que pasa el medio de contraste. Y cortar cuando ya pasó su mayor realce. Tomamos la imagen con mayor realce, la pasamos a una evaluación dinámica o una evaluación dinámica con un ROI. Nos va a dar una tabla, nos va a dar los tiempos exactos para la realización. Esto permite medir el realce de la estructura
a estudio mediante una región de interés ROI y determinar cuándo se produce el máximo pico de realce. La administración del contraste para el estudio final se realiza según el tiempo averiguado a la misma velocidad que el anterior, pero con un tiempo de retraso añadido habitualmente 3 segundos. Seguimiento del bolus tracking. Esta técnica también se denomina activación del bolus tingering o activación automática automated tingering. Consiste en realizar mediciones automáticas sobre una estructura que cuando alcance una densidad determinada active el examen. Al principio se selecciona el protocolo adecuado y el área anatómica. A estudio se selecciona un corte donde aparezca la estructura de interés y sobre ella se coloca una ROI que mida de forma automática la densidad. Posteriormente se administra el contraste mientras se realizan cortes consecutivos a la altura anteriormente seleccionada, realizando en la ROI mediciones constantes. Cuando la densidad que detecte la ROI adquiera una medida determinada, la mesa de T se moverá hasta la altura donde esté prefijado el inicio del examen, dando comienzo a la exploración. En general, los estudios viscerales no requieren de estas herramientas, ya que los picos de realce no son tan cortos como en las estructuras arteriales. En estos casos, se puede comenzar el examen con un tiempo de retraso prefijado. Es manual de tomografía computarizada dirigido técnico superior sin imagen diagnóstica. No iónicos. En radiología convencional, en este caso es en estudios por tomografía computarizada. Los estudios vasculares mediante TC son más complejos. En este caso, se trata de adquirir las imágenes en el momento en el que el contraste se encuentra en el interior de los vasos. Por tanto, se trata de mantener el bolo de contraste lo más compacto posible en el interior del volumen escaneado y así obtener la máxima cantidad de contraste en la luz vascular. Al adquirir las imágenes son múltiples los parámetros que influyen en una adecuada calidad diagnóstica de estos estudios, pero referidos a la administración de contraste se pueden resumir en 3 puntos. Por una parte, el realce arterial es directamente proporcional al número de moléculas de yodo administradas por unidad de tiempo, flujo de yodo, que a su vez depende de la velocidad de inyección y de la concentración del medio de contraste. El flujo de yodo puede aumentar incrementando la velocidad de administración y aumentando la concentración de yodo. En general, para estudios se requieren altas concentraciones de yodo iguales o mayores a 300 miligramos de infusión por mililitro y una velocidad de inyección alta, igual o mayor a 3 mililitros por segundo. En segundo lugar, existe un alto grado de variabilidad interindividual en el realce arterial tras la inyección de una cantidad determinada de contraste, de 140 a 440 unidades Hounsfield, en la aorta abdominal en relación al peso corporal de 92 a 196 unidades Hounsfield por mililitro por kilogramo de peso. Los factores individuales que más afectan a esta variabilidad son el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo total, el cual se correlaciona a su vez con el peso corporal. Factor inversamente proporcional al grado de realce. Corrigiendo, por tanto, el volumen del medio de contraste en función del peso corporal, se reduce esta variable, aunque no puede corregirse la dependiente al gasto cardíaco. En tercer lugar, el realce aumenta con la duración de la inyección de contraste. Por último, el empuje con pequeñas cantidades de suero fisiológico de 30 a 40 mililitros inmediatamente después de la inyección del contraste prolonga e incrementa ligeramente el realce arterial, ya que aumenta la compactividad del bolo y al empujar el contraste, por ejemplo, desde el espacio venoso brachiocefálico al espacio arterial, reduce los artefactos producidos por el agente de contraste en el lugar de la inyección. Los factores descritos se pueden utilizar solos o en combinación para optimizar la calidad diagnóstica de los estudios, pero como no se pueden corregir todas las variables, se recurre a varias estrategias ideadas a partir de modelos matemáticos más o menos complejos, que calculan con cierta precisión el tiempo que tarda el bolo de contraste en llegar al territorio que se quiere estudiar, para así adquirir las imágenes en este momento. En la actualidad, la estrategia más utilizada por eficiente y sencilla es la técnica de detección automática de llegada del bolus tracking, que se denomina de distinta forma según los fabricantes. Esta técnica evita las variaciones debidas al gasto cardíaco y permite estudios más reproducibles. Los estudios dinámicos combinan lo anteriormente expuesto para los TC convencionales y vasculares, de tal forma que la adquisición se realizará
en distintas fases de la dinámica del agente de contraste, y con ellas se pueden estudiar la morfología y el comportamiento de los diferentes procesos patológicos. En suma, se necesita un contraste con una adecuada concentración de yodo, máxima tolerancia y seguridad y fácil manipulación para inyectar grandes volúmenes y sobre todo a elevadas velocidades. Los contrastes yodados no iónicos, monómeros y dímeros reúnen a la perfección estas tres cualidades por su alto índice de eficacia, su amplio margen de seguridad y su relativa sencillez de manejo debido a su baja viscosidad y su fácil administración y conservación. Estudios convencionales. Respecto a la opacificación visceral, el realce de los órganos parenquimatosos es directamente proporcional a la concentración en yodo de la solución administrada, cantidad total de yodo, e inversamente proporcional al peso corporal. En la lectura anterior o el análisis que hicimos de la literatura del manual de tomografía multidetector o axial computarizada dirigida a técnicos superiores en imagen en la parte de medios de contraste, al final establece que los estudios para la evaluación visceral no necesitan o en ellos no se implementa la autodetección de la llegada del bolo, ya que éstas se pueden realizar con protocolos o retardos específicos para el inicio de la adquisición, que es lo que se está hablando aquí, estudios convencionales. Respecto a la pacificación visceral, el realce de los órganos parenquimatosos es directamente proporcional a la concentración de yodo de la solución administrada, cantidad de yodo e inversamente proporcional al peso corporal. Para el hígado en la fase portal, se estima que es necesario un realce mínimo sobre el valor basal de 30 unidades Hounsfield, aunque lo óptimo sería alcanzar unas 50 unidades Hounsfield. Heiken y Coles calcularon que se necesitaban 0.5 gramos de infusión por kilogramo para un realce de 50 unidades Hounsfield. 35 gramos de infusión en un paciente de 70 kilogramos, aproximadamente 120 mililitros, para concentraciones de 300 miligramos de infusión por mililitro. En general, el rango de administración debe estar en 35 a 45 gramos de yodo. La velocidad de inyección puede realizarse a 2.5 o 3 mililitros por segundo, pues mayores velocidades no mejoran significativamente la calidad diagnóstica del estudio. En resumen, en los estudios convencionales, el contraste se administra vía intravenosa mediante bomba de inyección con un volumen de 100 a 125 mililitros a concentraciones de 300 miligramos por infusión por mililitro o más y una velocidad media de 3 mililitros por segundo. Los estudios dinámicos y vasculares. En cuanto a los estudios dinámicos, la dosis y concentración utilizadas son similares a las empleadas en las TC convencionales. La velocidad de inyección debe hacerse de 3.5 a 4 mililitros por segundo para conseguir un adecuado realce arterial, que, como ya se ha mencionado, sobre todo depende del flujo de yodo. Las imágenes deben adquirirse preferentemente con detección automática a la llegada del bolo de contraste y en función de la velocidad del equipo de TC. Las TC dinámicas están indicadas para la detección de lesiones focales parenquimatosas y en la patología tumoral. A este respecto, los estudios comparativos más recientes determinan que la utilización de altas concentraciones de 350 miligramos por infusión por mililitro incrementa la detección de lesiones hipervasculares hepáticas en la fase arterial tardía de 30 a 35 segundos de retraso. Aunque no existen diferencias para la detección de la fase portal, que se adquiere unos 60 segundos después de la administración del contraste. Existen algunos estudios que afirman que con altas concentraciones de yodo, la detección de lesiones pancreáticas en la fase arterial tardía es mayor. Aunque no parece que estas diferencias sean significativas, tampoco está claro si estas concentraciones incrementan la capacidad para la detección de infiltración vascular o peripancreática. La detección de lesiones hepáticas hipervasculares con 120 mililitros a 4 mililitros por segundo en una fase arterial con detección automática del bolo DAP, es ese protocolo que da la morfología, más 20 segundos solo del hígado en tomografía computarizada dinámica del hígado.
Venosa, abdomen estándar, tardía o de equilibrio de 240 segundos, 4 minutos, solo del hígado. Aquí lo que se establece es que te va a dar una fase arterial a los 15 segundos, porque para que con los 20 te dé 35, creo que se está hablando más arriba, que ese es otro tipo de protocolo, ¿no? La neoplasia pancreática, para neoplasia pancreática son 120 mililitros a 4 mililitros por segundo. La simple, sin medio de contraste de hígado y páncreas, resto igual que la tomografía computarizada dinámica hepática. Incluir el páncreas en fase arterial y tardía, incluir el tórax en la fase arterial. El estudio de ictericia de 120 mililitros a 4 mililitros por segundo, igual que la neoplasia de páncreas, no está indicado realizar tórax. Protocolo de TC hepática. Estudio en 4 fases, sin contraste arterial venosa, portal y de equilibrio. Método de exploración. Precontraste, estudio del hígado. Fase arterial TC, no antes de 25 segundos, tomando en cuenta el tiempo de retraso para el inicio de la adquisición, que puede ser de 5 a 7 segundos, los descontamos. Si son 5 segundos, inicia a los 20 para que inicie a los 25. Fase venosa portal. Aquí establece que son 80 segundos de retraso de análisis de todo el abdomen. Realmente yo la realizo a los 60 segundos, a los 65 segundos fase venosa portal. Y una fase de equilibrio a los 4 minutos de retraso, parte superior del hígado hasta por debajo de los riñones. Reformateo coronal y sagital en la fase venosa portal. Ahí quedamos con esta parte. Ahora vamos a pasar a lo que son medios de contraste basados en gadolinio en patología hepática y pancreática. Medios de contraste basados en gadolinio de distribución extracelular. La administración de quelatos de gadolinio en la mayoría de los casos es por vía intravenosa. La dosis estándar de gadolinio intravenoso es de 0.1 miliosmoles por kilogramo de peso, que equivale a 0.2 mililitros por kilogramo de contraste cuando el contraste es de 0.5 molar, que es lo más frecuente. La forma de administración es en embolada, manual o mediante un inyector compatible con el equipo de resonancia magnética, a una velocidad de inyección media de 2 a 3 mililitros por segundo, seguida de la inyección intravenosa de al menos 20 mililitros de suero salino. En los estudios dinámicos de resonancia magnética, el contraste debe administrarse mediante inyector para asegurar la homogeneidad de la embolada durante todo el tiempo de la inyección. Esto es especialmente importante en los estudios en los que se realizará un análisis de las curvas de captación y comportamiento cinético del gadolinio, como ocurre en la detección y caracterización de las neoplasias de mama. En los estudios de angiografía por resonancia magnética, la dosis de contraste suelen ser mayores a 0.2 o 0.3 miliosmoles por kilogramo. Para prolongar el tiempo de realce arterial sin realce venoso, aunque este aumento es solo leve, la administración del contraste en los estudios de angioresonancia magnética debe realizarse a través de una vena antecubital derecha para reducir la tendencia a la pérdida de señal en el origen de los grandes vasos, que ocurre a veces por el acúmulo de gadolinio en la vena brachiocefálica izquierda. Además de la vía intravenosa, el gadolinio puede administrarse por vía arterial, intratecal, oral o articular. Es conveniente valorar las vías aprobadas por cada producto. La optimización de parámetros en la adquisición tras la administración de quelatos de gadolinio. Los estudios de resonancia magnética se hacen obteniendo secuencias potenciadas en T1, que son los que permiten analizar las modificaciones de intensidad que provocan los contrastes paramagnéticos. Los parámetros de adquisición de las secuencias potenciadas en T1 que deben utilizarse en las diferentes regiones anatómicas son variables y dependen principalmente de las características del equipo de resonancia magnética, la potencia del campo magnético, los tipos de secuencia y las diferentes casas comerciales. Las modificaciones de la intensidad de señal en los tejidos tras la administración de quelatos de gadolinio pueden analizarse con secuencias spin-echo, eco de gradiente potenciadas en T1. Las secuencias spin-echo T1 tardan en adquirirse entre 2 y 5 minutos y son útiles para diferenciar entre masas sólidas y quísticas y para caracterizar y analizar la extensión de las lesiones inflamatorias e infecciosas. Las secuencias dinámicas
eco de gradiente T1 por su mayor resolución temporal permiten analizar la cinética del contraste y evaluar la velocidad de llegada de la fase arterial parenquimatosa y tardía. Es preferible obtener estas secuencias dinámicas en modos 3D y no en 2D, ya que la adquisición volumétrica ofrece la posibilidad de realizar reconstrucciones angiográficas de las estructuras vasculares en cualquier plano del espacio. El número de fases y el plano de adquisición deben adaptarse en cada caso a la estructura que se va a estudiar. Tanto la secuencia spin-eco T1 como las eco de gradiente T1, las técnicas de supresión grasa ayudan a analizar la captación de contraste de las lesiones y a valorar la infiltración tumoral infecciosa o inflamatoria de las estructuras anatómicas adyacentes con mayor precisión. En el abdomen y la pelvis, en los estudios de abdomen, las secuencias dinámicas eco de gradientes se obtienen al menos en 3 fases: arterial, venosa portal e intersticial o de equilibrio. En muchas circunstancias es conveniente adquirir una secuencia antes de la administración del contraste intravenoso con los mismos parámetros de la secuencia dinámica para poder realizar la sustracción de las imágenes. Los estudios dinámicos de abdomen se obtienen en apnea para evitar los artefactos del movimiento respiratorio, generalmente en la fase expiratoria, por ser la más reproducible y la que suele ser más cómoda para los pacientes. La fase más importante de los estudios dinámicos del hígado y del páncreas, en general, es la fase arterial. Se reconoce por la presencia del gadolinio en las arterias hepáticas y en la vena porta, por el realce intenso del páncreas y de la cortical renal y por el realce heterogéneo del vaso, con ausencia de contraste en las venas hepáticas y mínimo realce del parenquima hepático. Para conocer el tiempo exacto en el que debe comenzarse la adquisición de la secuencia dinámica, puede realizarse un test de contraste, aunque como regla general, si el contraste se inyecta a una velocidad de 2 a 3 mililitros por segundo, esta fase se consigue en la mayoría de los pacientes a los 15 a 17 segundos del comienzo de la inyección. La fase venosa portal se adquiere a los 40 a 60 segundos y la fase intersticial o de equilibrio a los 90 a 180 segundos del comienzo de la inyección. Las urografías por resonancia magnética en la fase excretora se pueden obtener tras la administración intravenosa de una dosis estándar de quelatos de gadolino de 0.1 miliosmoles por kilogramo y 10 miligramos seguido de furosemida. Para estos estudios se utilizan secuencias T1 3D con tiempos de repetición y de eco cortos. La introducción del uso combinado de estudios dinámicos tras la inyección intravenosa de quelatos de gadolino extracelular junto con la adquisición de las secuencias en apnea han mejorado la capacidad de la resonancia magnética para la detección y caracterización de las lesiones abdominales. El uso rutinario de gadolinio en los estudios del abdomen aporta información útil en la caracterización de tumores hepáticos, pancreáticos y renales y en la estadificación de los tumores ováricos de vejiga, de próstata y uterinos, especialmente de origen en el endometrio. Hígado. La utilidad de los medios de contraste basados en gadolinio extracelular en los estudios de resonancia magnética del hígado es incuestionable y en la actualidad se utilizan de forma rutinaria para detectar y caracterizar lesiones focales y analizar la vascularización hepática. Incluso algunos autores sugieren que la adquisición de una secuencia dinámica en las fases arterial, portal y de equilibrio es suficiente por sí sola para detectar y caracterizar la mayoría de las lesiones hepáticas focales que tienen algún significado clínico. En la fase arterial, el estudio dinámico con gadolinio, algunas lesiones hepáticas presentan un realce característico. Los quistes no muestran realce, los hemangiomas pueden presentar un realce globular periférico, los adenomas y la hiperplasia nodular focal muestran un realce homogéneo e intenso. El hepatocarcinoma y las metástasis hipervascularizadas presentan un realce intenso heterogéneo y las metástasis hipovasculares muestran un realce mal definido adyacente a la lesión. El parenquima hepático también puede mostrar diferentes patrones de realce en la fase arterial. Uno de los más frecuentes es el aumento de señal segmentario y transitorio por el mayor aporte arterial secundario a una compresión o trombosis del flujo venoso portal. Con la fase venosa portal se consigue el mayor realce del parenquima hepático. Esta fase es útil para demostrar la permeabilidad o la trombosis vascular y es la fase en la que las lesiones no vascularizadas como los quistes o las lesiones hipovasculares como algunas metástasis o tejido
cicatrizal son más fáciles de demostrar las metástasis hipervascularizadas y algunos tumores hepáticos primarios como el hepatocarcinoma pueden ser isointensos al parenquima en la fase venosa portal del estudio dinámico con gadolinio. En la fase intersticial parenquimatosa tardía el contraste es especialmente intenso en los tejidos adematosos, como los tumores y las áreas de inflamación. El tejido fibroso realza especialmente en la fase porque se caracteriza por tener un espacio intersticial extracelular amplio y una alta afinidad por el gadolinio. Esta fase ayuda además a caracterizar las lesiones hepáticas focales. Los quistes mantienen su ausencia de realce. Los hemangiomas presentan una progresión centrípeta de su realce globular. Los adenomas y la hiperplasia nodular se hacen isointensos al resto del parenquima y la hiperplasia nodular focal puede presentar además un realce de su cicatriz central. Las metástasis pueden mostrar un lavado periférico o heterogéneo y algunas metástasis pequeñas y el hepatocarcinoma pueden hacerse isointensos al resto del parenquima, mientras que el hepatocarcinoma presenta un realce de su cápsula periférica. La fase intersticial o de equilibrio también es útil para demostrar metástasis peritoneales, procesos inflamatorios y la extensión de los colangiocarcinomas. El realce tardío homogéneo en la fase intersticial o de equilibrio es útil para diferenciar el colangiocarcinoma periférico de otros tumores como el hepatocarcinoma esclerosante. La hiperplasia nodular focal o las metástasis del adenocarcinoma, en los que el realce tardío suele ser heterogéneo. Otros tumores con abundante estroma fibroso, como el epiteloide, también pueden mostrar realce tardío heterogéneo. La localización periférica de un tumor con realce tardío ayuda al diagnóstico del hemangioendotelioma epiteloide. En la actualidad no existe consenso sobre cuál es la estrategia óptima para el estudio de las lesiones hepáticas. Las técnicas utilizadas suelen depender de las preferencias del clínico o de la disponibilidad de los equipos y de las preferencias del radiólogo. Se han publicado numerosos estudios y comparando la sensibilidad y especificidad de diferentes técnicas de imagen en la valoración de las lesiones hepáticas y la mayoría se concluye que la resonancia magnética dinámica con gadolinio extracelular es más sensible y específica que la ecografía, la TC, la porto-TC y la PET. A pesar de la importancia de definir cuál es la técnica diagnóstica más apropiada, muchos de esos estudios tienen limitaciones y todavía no existen estudios que comparen adecuadamente la TC multicorte con la resonancia magnética dinámica. En páncreas, la fase arterial también es la más importante. En los estudios dinámicos del páncreas con quelatos de gadolinio extracelular, en esta fase el adenocarcinoma ductal realza escasamente comparado con el realce intenso y transitorio del páncreas. Ese tumor es prácticamente isointenso al resto de la glándula en la fase portal y totalmente irreconocible en la fase venosa. La sustracción de las imágenes con contraste obtenidas antes de la inyección del gadolinio facilita la detección de los tumores escasamente vascularizados con el adenocarcinoma ductal. El problema de las masas inflamatorias en pacientes con pancreatitis crónica y su diferenciación de un adenocarcinoma es difícil de resolver con las técnicas de imagen actuales. Ambos pueden mostrar un compartimento similar en los estudios dinámicos con gadolinio, y aunque algunos autores sugieren que la presencia de una masa pancreática con bordes bien definidos es más característica del adenocarcinoma, este hallazgo también se ha descrito en las masas inflamatorias con la abundante fibrosis. En la mayoría de los tumores neuroendocrinos del páncreas realzan intensamente en la fase arterial del estudio dinámico con gadolinio. Este hallazgo, unido a la característica hiperintensa de señal en las secuencias potenciadas en T2, permite diferenciarlos del adenocarcinoma ductal, que típicamente es hipointenso en T2 e hipervascular.
Aunque algunos autores muestran unos resultados excelentes en la estadificación local e invasión vascular de los tumores pancreáticos, estudiados con resonancia magnética combinada con la resonancia magnética, un grupo de expertos que analizaron la precisión de la TC y la resonancia magnética en la identificación del carcinoma o estadificación del carcinoma de páncreas, recomendaron la TC como técnica de estudio inicial. A pesar de que este estudio no es reciente, probablemente la TC multicorte haya mejorado más que la resonancia magnética en lo que a calidad de imagen se refiere, y por tanto, hasta que este punto se analice de nuevo, parece prudente seguir estas directrices. La mayor ventaja de los estudios dinámicos con gadolinio en la resonancia magnética radica en su excelente resolución de contraste, lo que facilita la detección del tumor en el páncreas, así como su caracterización especialmente en los casos de lesiones quísticas y tumores neuroendocrinos. Se han publicado numerosos artículos sobre utilidad clínica de los quelatos de gadolinio extracelular. El estudio radiográfico en pacientes con alergia a contrastes iodados o con deterioro de la función renal, pero este uso no se ha generalizado. Las dosis aprobadas de administración de quelatos de gadolinio son hasta 0.3 miliosmoles por kilogramo. En la mayoría de los casos, para realizar estudios radiográficos, angiografía o TC, suelen necesitarse dosis mayores de contraste, lo que limita esta utilidad de los quelatos de gadolinio. Además, hay que tener en cuenta que si se administran dosis equivalentes de quelatos de gadolinio, las cantidades que se suelen usar en contraste iodado, los quelatos de gadolinio son más nefrotóxicos en pacientes con insuficiencia renal. En circunstancias especiales podrían utilizarse los quelatos de gadolinio con técnicas radiográficas siempre a las dosis indicadas, especialmente teniendo en cuenta las últimas publicaciones sobre quelatos de gadolinio en insuficiencia renal, por lo que probablemente esta utilidad quedaría rebasada para casos de alergia a los contrastes iodados y en los que sea imprescindible hacer un estudio en ecografía o una TC. Además, legalmente el gadolinio solo está aprobado para su uso en resonancia magnética. Hasta aquí vamos a dejarlo por el momento, ya me duele la garganta. Les voy a dar una introducción a los contrastes hepatoespecíficos y hipervasculares, pero ya lo dejamos para otro día.